Muy buenos días a todos, espero que estén todos muy bien. Me pueden comentar si es que me escuchan. Mi nombre es Christopher Guzmán, parte del equipo de capacitación y Product Manager del Grupo Legrand. El día de hoy vamos a estar con un ciclo de eficiencia energética. La tercera fecha, se va a realizar hoy gestión eficiente de la iluminación y también comentarles a aquellos que han participado, han recibido también un diploma luego de finalizar cada uno de los webinars y también mencionarles que cuando hagan estas 5 fechas van a recibir un consolidado, un diploma final de reconocimiento por haber asistido a este ciclo de eficiencia energética. Excelente, se agradece ahí, Fabiola, el feedback de que se escucha todo muy bien. Muy buenos días, don Semel, Christopher, Fabiola, Patricio, Arturo, Rubén. Acá tengo a Juan, Elías, Girodel también conectado. Verónica, a cada uno de ustedes les deseo lo mejor para este día viernes y también les vamos a compartir la información, comentarles también que a través de la plataforma Geek Meeting vamos a poder también descargar la PPT, la presentación en este caso, y también realizar preguntas y respuestas. Ya voy a habilitar este modo para que ustedes puedan hacer sus consultas. Cuando empiece nuestro relator, lo vamos a invitar ahora, vamos a colocar también la presentación. A continuación vamos a estar con don Manuel López, nuestro BDM de Build and System. Hola, don Manuel, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Christopher. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta agradable mañana de día viernes. Exacto. Eh, bueno, cuando Christopher lo mencione, vamos a comenzar con este interesante webinar que es justamente gestión eficiente de la iluminación. Exacto. Así que aquí tenemos a don Manuel presente, ya bastantes años dentro de la empresa, trabajando, viendo distintos proyectos y también comentarles que acá en nuestro chat nos pueden escribir respecto a las consultas, preguntas que tengan. Nosotros vamos a ir respondiendo en el chat si es posible o si no, las vamos a ir dejando al final para que don Manuel pueda ir respondiendo cada una de sus inquietudes también. ¿Ya? Así que vamos a dar inicio y cualquier duda, consulte, no duden de preguntar todo lo que ustedes necesiten. ¿Ok? Así que, don Manuel, podemos iniciar este webinar el día de hoy, viernes 17 de marzo. Ok, muchas gracias nuevamente, gracias acá a Christopher, al equipo de capacitación que me invitan a participar de esta jornada, de estas capacitaciones que desarrollamos en varios temas en general. Gracias a todos los que están participando por acompañarnos, ¿no es cierto?, en esta, como les mencionaba, para mí encuentro que una agradable mañana de día viernes más encima, ¿ok? Víspera de fin de semana. Ok, bueno, mi nombre es Manuel López, soy PM del Grupo Legrand, significa que tengo algunas líneas de producto a cargo, dentro de ellas algunas de las que vamos a revisar a continuación, que en el fondo el webinar que vamos a ver esta mañana es iluminación o gestión eficiente de la iluminación. Algunos tips en el fondo, que es lo que vamos a abordar en el transcurso de esta presentación, básicamente son algunos tips que nos permiten justamente tener una iluminación, un control de la iluminación bastante más eficiente. Si nos vamos a la parte básica, ¿no es cierto? Cuando nosotros queremos manejar la iluminación, básicamente nos encontramos con lo más simple de todo, que es un interruptor, ¿no es cierto? Que nos permite encender o apagar la luz. Esa es como la expresión más básica en términos de control de la iluminación. Pero la verdad que existen en el mercado, y nosotros como Grupo Legrand lo tenemos, distintos elementos, artículos que nos pueden ir ayudando a hacer que este encendido o apagado de la iluminación sea más eficiente. ¿Ok? Y va a ser lo que vamos a estar revisando en el transcurso de la presentación. Las preguntas las podemos ir escribiendo como mencionaba mi colega Christopher, en la sección pregunta y respuesta, y las vamos a tratar de ir responder al final de la presentación. Ok, bueno, lo primero que tenemos que tener en consideración al momento de tener un sistema de control de iluminación es básicamente el tipo de carga que vamos a controlar. Cuando hablamos de carga, nos referimos
en lo que se refiere al webinar, que es gestión eficiente de la iluminación, al tipo de luminaria. ¿Okay? Hay otras cargas que podemos decir un motor puede ser una carga, pero claramente es una carga un motor cuando echamos a partir un motor de algún tipo en particular. Pero el webinar hoy día lo que trata es sobre iluminación. Entonces, cuando hablamos de cargas de iluminación, básicamente son las luminarias, la ampolleta, por así decirlo, que vamos a controlar. Es muy importante saber el tipo de carga que vamos a controlar. Cuando queremos partir realizando un control de iluminación más eficiente, es muy importante saber el tipo de luminaria que vamos a tener. Eh, Cuando el tipo de luminaria que vamos a tener, ¿no es cierto?, es del tipo, o el control que vamos a ejercer sobre algún tipo de luminaria va a ser del tipo on-off, la precaución que hay que tener principalmente con la carga es el consumo. Siempre hay que tener claro cuál es el consumo de la luminaria, de la carga en particular, que vamos a controlar. Básicamente tenemos tres tipos de luminaria que existen en el mercado, ¿ok? Están las luminarias de tipo incandescente, que son las ampolletas más antiguas. Hoy día la verdad que se ven muy pocos, para aplicaciones muy particulares, muy específicas, se podemos encontrar luminaria incandescente. Antiguamente, varios años atrás, las luminarias incandescentes eran el estándar. Uno partía y compraba una ampolleta de 75, de 100 watts. ¿Okay? Esas ampolletas básicamente eran muy poco eficientes, justamente, porque una parte de la energía se iba en iluminar, claro está, pero una gran parte de la energía se disipaba de forma calórica. Son verdaderas resistencias, ¿ok? Los que no tuvimos la oportunidad de manejar alguna de esas ampolletas había que tener mucho cuidado, sobre todo al cambiarla, porque adquirían mucha temperatura, uno se podía quemar, eran verdaderas estufas, ¿ok? Entonces gran parte de la energía se perdía, entre comillas, o se disipaba de forma calórica, ¿ok? Lo que no era muy eficiente, porque uno lo que busca es que ilumine, ¿no es cierto? No que te genere calor. Entonces, básicamente estas cargas, estas luminarias incandescentes ya casi no existen en el mercado. Empezaron a ser reemplazadas en principio por los tubos fluorescentes. ¿Okay? Los tubos fluorescentes consumían menos potencia, menos watts, ¿no es cierto? Y iluminaban bastante más. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque ya la gran parte de la energía que antes se disipaba de forma calórica, ahora ya no lo hacía, sino que se disipaba justamente, o se iba justamente en realizar la función para la cual estaban hechas, que era iluminar. ¿Ok? Pero tampoco resultaba muy eficiente el tema de la iluminación, sobre todo los primeros tubos fluorescentes que ocupaban partidores también. ¿Okay? Entonces algunos tubos fluorescentes tenían un efecto flicker, consumían bastante menos que la ampolleta incandescente, pero su iluminación no era muy homogénea, cansaba, botaba la vista. ¿Okay? No era una iluminación muy sana, por así decirlo. ¿Okay? Entonces después aparecieron los tubos fluorescentes con balas, más que con partidores, con balas. Y aparecieron tubos fluorescentes con balas electrónicos, ¿ok? Entonces son más eficientes. Entonces, actualmente los tubos fluorescentes ocupan balas electrónicos, o también están las ampolletas fluorescentes, las PL, ¿ok? Que traen, por así decirlo, el balas interno y uno las conecta directamente por rosquilla, ¿ok? Entonces, las ampolletas incandescentes en principio ya fueron reemplazadas por las luminarias fluorescentes del tipo PL o con balas. Y lo que posteriormente apareció y lo que actualmente ya es casi un estándar en el uso de la luminaria, al principio fueron utilizadas en recintos más terciarios, colegios, oficinas, pero ya se hicieron masivas y actualmente las tenemos presentes en nuestros hogares, que son las luminarias LED. ¿Okay? Las luminarias LED son mucho más eficientes, ya que no se calientan de sobremanera, es decir, no disipan gran parte de la energía de forma calórica, sino que realmente la energía la ocupan en iluminar. Entonces, un muy bajo consumo de 25 watts ilumina lo que antes iluminaba una ampolleta incandescente, no sé, de 75 watts. ¿Okay? Tienen una mayor vida útil, entonces el estándar actualmente es el uso de luminarias LED. Entonces, con este tipo de luminarias son las que generalmente nos encontramos. Y vamos a ver algunas variantes que tienen cada una de ellas. ¿Okay? Entonces, claro, en una casa cuando estamos, por ejemplo, aquí en un recinto particular específico, uno realmente va al retail, ¿no es cierto? Y compra una ampolleta LED.
¿ok? Ya no encuentra ampolletas incandescentes o puede encontrar también una del tipo PL, ¿ok? Que es una especie de tubito fluorescente doblado, ¿no es cierto? Que también es por rosca. Vamos a ver que en la medida que se va profesionalizando, se va exigiendo un poco más nuestro requerimiento de control de iluminación, vamos a tener que siempre tener mucho ojo con el tipo de carga de luminaria que estamos utilizando, porque el tipo de carga que vamos a utilizar, tenemos que tener el control que va a manejar ese tipo de carga, tiene que ser el idóneo para controlar ese tipo de luminaria. Sobre todo cuando empezamos a tener algunos requerimientos más específicos en cuanto al control. O sea, tenemos distintos tipos de control, por así decirlo. El primero, el más básico, es el control standalone. Standalone significa que es un control individual en un punto específico. Y cuando es del tipo on-off, ese control standalone individual en el punto específico es realizado por un interruptor. Lo más básico, lo que vienen en las casas, o sea, te entregan una casa y viene con un interruptor para encender o apagar la luminaria. Muchas veces no viene la luminaria en la casa y uno tiene que partir a comprar el soquete y la luminaria propiamente tal. Eh, ¿Ok? Pero cuando vamos a tener un control del tipo on-off, ¿ok? Tenemos un interruptor, que es la expresión como más básica del control de iluminación. Pero ya si empezamos a exigir un poquitito más el requerimiento, es decir, en lugar de solamente tener un control on-off, queremos, por ejemplo, jugar con el nivel de iluminación de la luminaria, es decir, atenuar, es decir, dimerizar, ya un interruptor común y corriente no nos sirve. Necesitamos un dimmer. ¿Okay? Entonces tenemos que sacar el interruptor y cambiarlo por un dispositivo que se llama dimmer, que es el dispositivo que me va a permitir, entre comillas, aumentar o disminuir la luminosidad de la luminaria que estamos manejando. Pero ahí también hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando ya entramos al tema de dimerizar la luminaria. Tenemos primero que todo saber si la luminaria es dimerizable, es atenuable o no. Las luminarias, por ejemplo, fluorescentes, las que ocupan balas tradicionales, o el típico PL que yo les mencionaba, esas luminarias no se pueden atenuar. No importa el dimmer que busquemos, esas luminarias no son atenuables. Si llegamos y sacamos el interruptor que controla esa luminaria y colocamos un dimmer, el efecto va a ser a lo mejor subir o bajar, pero va a empezar a pestañear, va a tener distintos fenómenos la ampolleta, la luminaria propiamente tal, que uno se da cuenta de que no permite ser atenuada. Y a lo mejor va a buscar en el mercado, oye, ¿sabes qué? Este dimmer que compré no me funciona con esta luminaria, voy a empezar a buscar y a probar tal vez con otro tipo de dimmer, y en ningún caso voy a poder achuntarle, digamos, a poder atenuar esa luminaria, y eso es porque la luminaria no es atenuable. Entonces, una cosa que es muy importante, que es el punto de partida para la atenuación, es que la luminaria sea atenuable. ¿Ok? Y después también tenemos que conocer si el tipo de control de iluminación que queremos realizar sobre un determinado sector va a ser del tipo local standalone, que yo les mencionaba, o centralizado. Aparecen también requerimientos donde se quiere tener el control centralizado de la iluminación. Por ejemplo, si fuera una casa, en la casa tenemos iluminaciones para el exterior, para la cocina, para el living, para el comedor, para el dormitorio, etcétera. Por lo general, ¿qué es lo que nos encontramos en las casas? Nos encontramos con controles locales y de interruptores. O sea, tenemos distintos interruptores que manejan localmente un encendido en particular. Pero en algunos casos, el requerimiento que se necesita satisfacer es que además yo quiero tener en una parte, en una sala de control, por así decirlo, un dispositivo que me permita manejar todos esos encendidos de iluminación. Y eso es un control centralizado de la iluminación. ¿Ok? Y para eso, cuando es ese requisito, también existen características técnicas y específicas que se deben tener en cuenta para poder tener ese tipo de control, el control centralizado. Como el nombre lo dice, es tener en una parte centralizado el control de las luces o de la iluminación de distintos sectores, ya sea on-off o ya sea con atenuación. ¿Ok? Entonces empezamos a desarrollar nuestro requerimiento, ¿no es cierto? Y qué control queremos tener
solamente on-off, va a ser con atenuación, local o centralizado. Y qué tipo de luminaria es las que vamos a controlar para que los dispositivos que nos van a permitir el control de estas luminarias sean los idóneos, conversen entre sí. Lo que les mencionaba, la expresión más básica para el control on-off local o standalone es un interruptor, el conocido 912, ¿ok? Nuestro interruptor 912, que lo encontramos en todas partes, ¿no es cierto? Es un dispositivo electromecánico, entre comillas, más bien mecánico, porque es un dispositivo que junta dos plaquetas nomás, ¿ok? Junta dos contactos metálicos para dejar pasar o no la corriente y en el fondo con eso se enciende o se apaga la luz. Junta dos contactos metálicos y hace por ahí circular la corriente para que le llegue la fase a la luminaria y la luminaria se junte la fase con el neutro, la diferencia potencial y esta se encienda. Es un dispositivo mecánico más que electromecánico porque junta dos contactos. Ahora, lo que yo les mencionaba, siempre es importante conocer la carga a controlar, aunque sea de características básicas como un encendido on-off a través de un interruptor. Este par de contactos metálicos que tiene un interruptor tiene una capacidad de manejo de carga. La capacidad por lo general de los interruptores es de 10 y o 16 amperes. O 16 amperes, ¿ok? Eso es algo así como 2500 watts. Es decir, la potencia, la carga que permite controlar un interruptor no puede ser superior a los 2500 watts, ¿ok? O sea, mi encendido, mis luminarias que voy a controlar, la suma de las luminarias, la potencia que consumen, no debe ser superior a los 2500 watts en un interruptor. ¿Okay? En el caso de una casa, generalmente esa potencia no la superamos. ¿Okay? Pero ¿qué pasa si estamos controlando, no sé, con un interruptor estamos controlando las campanas que se llaman las luces de un galpón, de una bodega? Esas que son de aluro metálico, ¿ok? Esas luminarias consumen mucha potencia, tienen mucha carga y pueden superar fácilmente la potencia de los 2500 watts. Entonces, un interruptor, si vamos a controlar una luminaria, una carga cuya potencia sea mayor a lo que es capaz de controlar el interruptor, que son 2500 watts, lo que empieza a ocurrir es que salta un chispazo en la tecla, ¿ok? No sé si algunas veces le ha ocurrido, que uno prende la luz y al momento de prenderla se ve que salta como un chispazo. Y eso es porque el interruptor está controlando una carga mayor a su potencia nominal. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en el tiempo? Ese par de contactos con el chispazo se queda soldado, se queda pegado y las luces se quedan encendidas. O lisa y llanamente el interruptor se va a quemar, ¿ok? Se va a dañar. Por eso que es muy importante, insisto, que la carga que estemos controlando esté dentro del rango de acción del dispositivo de control con el cual estamos manejando esa carga. En este caso, el interruptor, y que esto no supere la capacidad del dispositivo de comando. Si es un interruptor, los 2500 watts. ¿Ok? Ok, cuando queremos ir aumentando nuestro nivel de control de las luminarias, yo les decía que el primer requerimiento que podemos tener es que necesitemos atenuar la luz artificial. ¿Okay? Es decir, que nuestra luminaria aumente o disminuya su nivel de iluminación. Y eso nos produce cierto confort, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una sala de estar, donde queremos ver películas, poder manejar, atenuar la luz artificial es bastante cómodo, bastante agradable. En un auditorio, por ejemplo, donde en un auditorio queremos hacer una presentación, va a ser necesario entonces regular el nivel de luz artificial, atenuar. Hay distintos lugares, distintos espacios donde por requerimiento de confort, ¿no es cierto?, de confort para el usuario que está ahí, sea necesario disminuir la luz artificial, ¿ok? Ya ni siquiera por un concepto de confort, sino que por un concepto de poder tener una mejor atención hacia el punto que se está recibiendo
la comunicación. Incluso también los dimmer actuales, con las luminarias actuales, permiten tener ahorro de energía con la atenuación. Cuando uno disminuye el nivel de luminosidad de la luminaria, efectivamente también disminuye en cierta medida el consumo. Entonces un dimmer también me es un elemento que me entrega ahorro de energía, ¿ok? Y es un primer elemento que me permite ahorro de energía. Vamos a ver que hay distintos tipos de dimmer porque hay distintos tipos de luminarias atenuables, ¿ok? Entonces aquí también es muy importante lo que yo les decía, lo mismo que tenemos con el interruptor, es decir, la potencia que vamos a controlar. Tenemos que saber, siempre es importante leer, conocer la ficha técnica de los productos. Entonces, si compramos un dimmer, necesitamos ver la ficha técnica, saber cuál es la potencia que permite controlar este dimmer y qué tipo de luminarias permite atenuar. Lo que yo les mencionaba en inicio, si tenemos un PL, por ejemplo, y sacamos el interruptor y llegamos y ponemos un dimmer, no nos va a atenuar. Va a hacer cualquier cosa, encender, apagar, apagarse, fliquear, pero menos cumplir la función para la cual lo compramos. Y es porque el PL no es atenuable. Y es porque tampoco leímos la ficha técnica, que es donde dice que el dimmer es para este tipo de luminaria, ¿no es cierto? No para PL. Entonces, oye, no conversa. A eso me refiero, que estos dos elementos tienen que conversar. Entonces, en un interruptor tenemos que tener cuidado con la potencia que no supere, y en un dimmer tenemos que tener cuidado con la potencia también, que no supere la capacidad de control, y el tipo de luminaria que sea atenuable en función del dimmer que estamos adquiriendo. Básicamente, en las luminarias del tipo atenuable nos encontramos con tres tipos de luminarias que son atenuables, ¿ok? Unos, generalmente cuando trabaja con algunos diseñadores de iluminación, arquitectos de iluminación, ellos ocupan luminarias atenuables y definen tres tipos de luminarias que son atenuables. Las luminarias por corte de fase. Nosotros decimos que las luminarias por corte de fase son las luminarias que se conectan directamente a 220 volts, la más básica de todas. Es decir, la luminaria que vamos, por ejemplo, al retail, y donde venden ampolletas, hay unas ampolletas LED tradicionales y otras ampolletas LED que son atenuables, dimerizables, ¿ok? Esa es la que se puede dimerizar, ¿ok? La otra que no es atenuable no se puede dimerizar con el dimmer que le coloquemos. La luminaria tiene que ser un LED atenuable, y dice que es atenuable. De hecho, vale un poco más cara que una ampolleta que no es atenuable. De hecho, la ampolleta LED que es atenuable es más pesada, ¿no es cierto? Si la peso, es más pesada que una ampolleta LED que no es atenuable. Y eso es porque adentro trae un driver, un dispositivo especial que permite que la luminaria sea atenuable, ¿okay? Por eso que es más pesadita y en consecuencia también vale un poco más. Esa ampolleta que es atenuable, un poco más pesadita, yo voy y la instalo directamente en una rosca a 220 volts. Entonces, esa es una luminaria por corte de fase. Se instala directamente a 220 volts, igual que una ampolleta común y corriente. Entonces, una luminaria por corte de fase, cuando nos dicen, oye, es una luminaria atenuable por corte de fase, significa que es una luminaria que se conecta directamente a los 220 volts. No tiene un driver, no tiene un ballast externo. La luminaria se conecta directamente a los 220 volts, ¿ok? Y para eso, para poder controlar esa luminaria, yo necesito un dimmer que sea para luminarias por corte de fase, ¿ok? No me sirve otro tipo de dimmer. El dimmer para controlar la luminaria atenuable por corte de fase tiene que ser un dimmer para luminaria por corte de fase. Y ahí se produce la comunicación, y ahí yo puedo tener el control de atenuación o dimmer de esa luminaria, ¿ok? Si queremos profesionalizar un poco más nuestra atenuación, existen luminarias que no se instalan directamente a los 220 volts, sino que la luminaria viene con un driver externo, es un driver externo. Algunos le llaman transformador, o otros también le llaman, es como un ballast, ¿ok? Pero en el fondo es un driver externo. La luminaria no se conecta directamente a los 220 volts, sino que se conecta a este driver, y es el driver el que se conecta a los 220 volts.
Entonces ya no es una luminaria por corte de fase, es una luminaria que trabaja con este driver externo. Y en el mercado existen dos tipos de tecnologías de driver externos. El driver externo de 0 a 10 volt y el driver externo DALI. ¿Ok? Son dos drivers externos, son dos tecnologías distintas. Entonces, si yo quiero atenuar una luminaria con driver externo de 0 a 10 volt, necesito un dimmer para 0 a 10 volt. Ya el dimmer por corte de fase no me sirve. No puedo tomar un dimmer por corte de fase para atenuar una luminaria de 0 a 10 volt. Y viceversa tampoco. Si tengo un dimmer para 0 a 10 volt, no puedo usarlo para un dimmer por corte de fase. Y lo mismo para una luminaria con driver DALI. Yo necesito un dispositivo de atenuación que me permita controlar la tecnología DALI. Necesito un dimmer DALI. ¿Okay? Y todos estos tres tipos de dimmer son excluyentes entre sí. Un dimmer DALI no sirve para 0 a 10 volt, no sirve para corte de fase. Un dimmer de 0 a 10 volt no sirve para DALI, no sirve para corte de fase. Y así sucesivamente. Es por eso que hay que tener mucha precaución cuando queremos control de atenuación de dimmer, saber la luminaria qué tipo de atenuación trabaja. Corte de fase, 0 a 10 volt o DALI, porque en función de eso vamos a elegir nuestro dispositivo de atenuación, nuestro dimmer, para corte de fase, 0 a 10 volt o DALI. ¿Okay? Eso es muy importante para tener un control eficiente de la iluminación. Eso ocurre muchas veces, me ha tocado ver muchas veces clientes que dicen, oye, el dispositivo no me regula la luminaria. Lo primero que hay que preguntar, ¿qué tipo de luminaria tiene usted? DALI, por decir algo. ¿Y qué tipo de dimmer está utilizando? Corte de fase. No conversa. Y así se repiten distintas combinaciones, ¿ok? Dimmer 0 a 10 volt para luminarias 0 a 10 volt. Dimmer por corte de fase para luminarias por corte de fase. Dimmer DALI para luminarias DALI, ¿ok? En términos generales, hay una diferencia. O sea, ¿por qué existen estos tipos de tecnología? ¿Por qué existen dimmer por corte de fase? ¿Por qué existen dimmer de 0 a 10 volt? ¿Por qué existen dimmer DALI? Básicamente, estas distintas tecnologías hacen que el control de la iluminación sea más eficiente. Dijimos que con un dimmer teníamos ahorros de energía, ¿ok? Por ejemplo, si vemos la curva de funcionamiento de un dimmer por corte de fase, que es un dimmer más tradicional, su curva de iluminación es más bien exponencial. Y eso es claramente visible en la práctica cuando tenemos un dimmer en nuestra casa, por corte de fase, ¿no es cierto? Directo a 220. Nuestro dimmer empieza a regular y al principio no se nota mucho el cambio y después se pega una subida o viceversa, una bajada en la iluminación. El manejo de la atenuación es bastante bien percibible por el ojo. O sea, uno nota automáticamente subió o bajó. ¿Okay? En una casa, ¿no es cierto? En una sala de estar, eso a lo mejor no es incómodo. Pero en una oficina, en una sala donde necesitamos un control más profesional, se requiere que esta atenuación sea más bien lineal, no sea tan brusca. ¿Ok? Sino que sea, ojalá, casi imperceptible para el ojo humano, que vaya muy de a poco, muy fino, para que no moleste, digamos, al usuario. Y en muchos casos el requerimiento, digamos, debe ser, como les mencionaba, imperceptible para el ojo humano. Entonces, para eso es que aparecen las otras tecnologías. La tecnología de 0 a 10 volt, de atenuación de 0 a 10 volt, tiene una curva de atenuación más bien lineal, de 10 en 10. Yo puedo dejar una luminaria al 10% de su nivel, al 20, al 30, al 40, al 50 o al 100%, pasando en step o en escalones de 10 en 10. ¿Ok? Entonces me permite una atenuación bien específica. O sea, yo puedo decir con este tipo de tecnología de 0 a 10 volt, oye, yo quiero que esa luminaria quede al 30%, que quede al 70%, que quede al 90% o que baje al 10%. ¿Okay? Entonces es una iluminación más lineal, más específica. Y ya para un control mucho más lineal, mucho más imperceptible para el ojo humano, digamos, se ocupan las luminarias DALI. Las luminarias DALI, ¿no es cierto?, que tienen este driver DALI dentro de las
otras características, dentro de las varias características que tiene una luminaria Dalí, una de sus atribuciones como efecto de iluminación es que su curva de atenuación es de 1 en 1. Es decir, yo podría dejar una luminaria Dalí al 11%, al 15%, al 17%, al 23%, al 24%, o sea, voy en rangos de 1 en 1, digamos, porcentajes de 1 en 1, graduando su nivel de iluminación, lo que me hace tener una iluminación mucho más, un control de la iluminación mucho más lineal, mucho más específico, mucho más fino. Y esto se ocupa mucho, este control de la iluminación se ocupa mucho cuando el requerimiento es que la luz, esta luminaria Dalí, se vaya atenuando, vaya disminuyendo su nivel de iluminación en función del aporte de la luz natural. ¿Okay? O sea, en la medida que en una oficina yo voy teniendo mayor aporte de luz natural, requiero que la luz artificial vaya bajando. Pero esa baja de la luz artificial tiene que ser muy lineal, imperceptible para los humanos. O sea, la persona que está trabajando ahí no se va a dar cuenta que la luz artificial se está atenuando porque está aumentando la luz natural. ¿Okay? Entonces, para ese tipo de aplicaciones bien específicas, bien profesionales, donde realmente se requiere un ahorro, un control de la iluminación de manera profesional, en este caso que la iluminación artificial disminuya su aporte en función del aumento de la luz natural y viceversa, se utilizan las luminarias Dalí, por ejemplo. Ese es un tipo de aplicación. Ok. Y eso generalmente, esos tipos de luminarias, el control Dalí, lo vamos a encontrar en proyectos de oficinas, en proyectos de casas relativamente grandes, básicamente en proyectos donde se ha contratado, en proyectos donde existe un arquitecto de iluminación, que se llama, o un diseñador de iluminación, los lighting design. Cuando ustedes tienen lighting designer en un proyecto, un arquitecto de iluminación, un diseñador de iluminación, dense, digamos, 90% de que se van a encontrar con luminarias del tipo 0 a 10 volt o del tipo Dalí. ¿Ok? Y ahí hay que buscar el dispositivo que me permita controlar esa luminaria. Básicamente, aquí tenemos un cuadro, ¿no es cierto?, un cuadro resumen donde dice los distintos tipos de luminarias. La luminaria resistiva o incandescente, básicamente el dimmer era por corte de fase, ¿ok? No existen lámparas incandescentes que trabajen con tecnología de 0 a 10 volt o Dalí. En las ampolletas fluorescentes, las que se conectan directamente a los 220 volt, no son atenuables, no hay dimmer para la atenuación, ¿ok? Si ocupan un ballast o un driver de 0 a 10 volt o Dalí, pueden ser atenuables. Y las ampolletas o las luminarias LED, existen las que se instalan directamente a 220 y que son atenuables por corte de fase. También en el mundo LED encontramos luminarias LED que se instalan con driver de 0 a 10 volt. Y también existen luminarias de LED que se instalan con driver Dalí. ¿Ok? Entonces, por eso que la luminaria LED es la que más nos vamos a encontrar en el mundo profesional de la iluminación. ¿Ok? Nos vamos a encontrar con luminarias LED con driver 0 a 10 volt, Dalí, o directamente a 220 con luminarias que se llaman por corte de fase. ¿Ok? Entonces, el LED es el que más cabida tiene por la flexibilidad. Tenemos luminaria LED directo 220, 0 a 10 volt, Dalí. La incandescente, que ya está en franca retirada, solamente cargas resistivas. Y fluorescente, 0 a 10 volt o Dalí. Cuando hablamos de que existen estas luminarias, de que ocupan un driver externo de 0 a 10 volt o Dalí, básicamente el driver externo es una cosa como esta. ¿Okay? La luminaria se conecta al driver y el driver se conecta a los 220 volt y a mi dimmer, a mi dispositivo de control. Y básicamente, si yo miro este driver, veo aquí que dice 1 a 10 volt, o para efectos prácticos 0 a 10 volt. Entonces,
por simple inspección, nosotros podemos saber si el driver o la luminaria que estamos utilizando, de qué tipo es 0 a 10 volt, o si es Dalí, aparece lo mismo, pero dice Dalí. ¿Ok? Aquí hay un driver del tipo Dalí. Entonces, yo puedo mirar este equipo y decir, este es un driver Dalí. Necesitas un dimmer Dalí o un sistema de control Dalí. Este es un driver de 0 a 10 volt, por simple inspección visualmente. Entonces, necesitas un dimmer para 0 a 10 volt. ¿Ok? Entonces, físicamente podemos mirar el equipo y saber si es un driver Dalí o 0 a 10 volt. Lo dice el equipo, el dispositivo. La ficha técnica también es un elemento muy importante. O sea, muchas veces cuando estamos realizando un proyecto de iluminación o de control de iluminación, lo que yo muchas veces pido, oye, es la ficha técnica del driver. ¿Tienes la luminaria? Por favor, envíame la ficha técnica de la luminaria. Y así yo puedo saber, esta luminaria es directo a 220 o no, viene con un driver externo que es 010 volt o Dalí, para poder proyectar, para poder presupuestar en definitivamente el dispositivo de control que nos permita manejar ese tipo de luminaria. En nuestra oferta, aterrizando esto a nuestra oferta como Legrand Beticino, nosotros tenemos principalmente 3 familias de líneas de control de iluminación. La línea Matix, la línea Living Light y la línea Living Now. En estas 3 líneas tenemos dimmer standalone, dimmer que trabajan solitos en la placa, para controlar luminarias por corte de fase y para controlar luminarias de 0 a 10 volt. Contamos nosotros como oferta con los dimmer que me permitan controlar luminarias atenuables por corte de fase y luminarias atenuables con driver de 0 a 10 volt. ¿Ok? Para luminarias con driver de Dalí, actualmente no tenemos el dimmer standalone, el dimmer que va directo en el muro, para poder controlar ese tipo de luminaria. Necesitamos de un sistema más avanzado, que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ok? Pero para que vean que el sistema Dalí, como es un sistema más complejo de control, más eficiente, y más profesional también, por así decirlo, hay que armar un sistema que me permita controlar estas luminarias Dalí. Cosas que son muy importantes de saber, la ficha técnica del producto. Por ejemplo, conocer la ficha técnica si estamos viendo un dimmer por corte de fase, conocer cuál es la potencia máxima. Por ejemplo, el dimmer que nosotros tenemos en la serie Matic, Living Light o Living Now, es un dimmer que me permite controlar para ampolletas LED atenuables máximo 75 watts o 10 ampolletas, 10 luminarias. Mi encendido a controlar las luminarias que estén asociadas a ese encendido no pueden superar los 75 watts y no pueden ser más allá de 10 luminarias. Sobre eso tengo que ocupar otro dimmer. Entonces, eso es muy importante. Oye, muchas veces ocurre, oye, estoy ocupando, mis luminarias son por corte de fase y estoy ocupando un dimmer por corte de fase, pero así todo el dimmer se calienta, se quema, tiene problemas. ¿Cuánto es la potencia que está controlando su dimmer? 100 watts, la suma total. No, está sobre la potencia que permite el dispositivo, 75 watts. ¿Okay? Entonces, por eso que es importante conocer y ver las fichas técnicas de los productos. La conexión de un dimmer por corte de fase es básicamente la misma conexión de un interruptor. O sea, en un interruptor llega la fase a la tecla y se va a lo que se llama la vuelta hacia el encendido. ¿Ok? Para el caso del dimmer es lo mismo, llega la fase y se va la vuelta hacia el encendido. Es importante saber que para el dimmer de corte de fase Beticino es un dimmer que ocupa 2 espacios en una placa, ¿okay? O sea, en una caja de 5 octavos, la caja tradicional que tiene, digamos, donde van los interruptores, los enchufes, yo puedo colocar un dimmer, no puedo colocar 2, porque esa caja de 5 octavos permite 3 módulos, 3 espacios. El dimmer me ocupa 2. Al lado podría colocar algo de un módulo, pero si quisiera colocar 2 dimmer en una caja de 5 octavos no me cabe.
¿ok? Tengo que ampliar la caja o ocupar dos cajas distintas. Este dimmer también sirve como dimmer 924. Recordemos que la función de 924 es que se pueda controlar la iluminación desde más de un punto, desde dos o más puntos. ¿Okay? Yo quiero encender desde acá, es lo típico que se ocupa para la escalera. Prendo de abajo, apago de arriba, prendo de arriba, apago de abajo. ¿Se puede tener eso también con los dimmers? Sí, se puede tener con nuestros dimmers, por lo menos, porque el dimmer se coloca en un punto y en los otros puntos tú colocas pulsadores, no colocas dos dimmers. Vas colocando pulsadores normalmente abiertos, el pulsador, típico pulsador de timbre, ¿ok? Entonces tenemos nuestro dimmer y le asociamos el pulsador en el segundo punto. Entonces el pulsador, yo presiono, prende, presiono, apago y si mantengo presionado, atenúo con el pulsador. Y con el dimmer también, lo mismo. Entonces puedo tener el control desde dos o más puntos sin necesidad de colocar dos o más dimmer. El dimmer es uno solo, en los otros puntos voy colocando pulsadores. Entonces, eso es nuestro dimmer por corte de fase, en términos generales. ¿Okay? Nuestro dimmer para drivers de 0 a 10 volt es otra referencia, es otro dimmer. El dimmer por corte de fase no me sirve para atenuar luminarias de 0 a 10 volt. Tengo que saber tener un dimmer de 0 a 10 volt, que son estas referencias en las series Matic, Living Light o Living Now. Si ustedes se fijan, las luminarias que controlan nunca es una luminaria sola, sino que es una luminaria con su driver de 0 a 10 volt. Y la potencia máxima que controla, en este caso, son 600 volt amperes. No puede superar esa potencia porque el dimmer se puede dañar, se puede quemar. ¿Ok? La conexión del dimmer ya es un poco más compleja que la conexión del dimmer por corte de fase. Un dimmer por corte de fase llega a la fase y la vuelta igual que un interruptor. Pero en un dimmer que va a controlar un driver de 0 a 10 volt, acá está la luminaria y acá está el driver. La luminaria se conecta al driver y el driver se conecta a los 220 volts, fase y neutro. Pero además tiene un más menos. Ese más menos es la línea de control del 0 a 10 volts. Es decir, una luminaria, un driver de 0 a 10 volts tiene además una línea de dos cables que es por donde va la línea de control del 0 a 10 volts. ¿Ok? Entonces, es otra la conexión, es otro el cableado, y es un cableado que requiere un poco más de detalle, porque tengo que respetar este 0 a 10 volts, este más menos, y ese más menos es el que va a nuestro más menos del dimmer. Nuestro dimmer tiene que tener esta entrada, o salida, digamos, depende del punto de vista, salida más que entrada, que tenga el 0 a 10 volts. Acá va este bus de comunicación de 0 a 10 volts, que es el que me va a permitir controlar la luminaria de 0 a 10 volts, o el driver de 0 a 10 volts. ¿Okay? Entonces es un diagrama más complejo, porque hay que saber que las luminarias con driver a 0 a 10 volts requieren esta línea de control de 0 a 10 volts. No es una conexión tan simple como el dimmer por corte de fase. Ok, ahora que ya hemos visto, nos hemos dedicado harto tiempo, harto rato, digamos, a lo que es el control de atenuación de las luminarias. Muy importante, ustedes se van a encontrar. Si ustedes quieren una luminaria para su casa, para mi pieza, para mi living, generalmente las luminarias son por corte de fase, ¿ok? Lo más simple. Tiene que ser atenuable por corte de fase, insisto. Pero cuando nos encontremos con un proyecto más profesional, se estén habilitando algunas oficinas o alguna casa más grande, y sobre todo donde en este proyecto haya algún diseñador o arquitecto de iluminación, lo más probable es que nos encontremos con iluminación 0-10 volt, iluminación Dalí. Ok, otro elemento que nos permite tener un control eficiente de la iluminación son los sensores de presencia, o también conocidos como sensores de movimiento, o sensores de ocupación. Básicamente son sensores de ocupación. Ok, si nos vamos al estricto rigor de cuándo una luz debe estar encendida, en el fondo la respuesta es bien simple. O sea, la luz debe estar encendida cuando realmente se requiera. Después hay que responder la otra pregunta: ¿cuándo se requiere que la luz esté encendida? ¿Okay? Pero como primera respuesta, cuando alguien nos dice ¿cuándo la luz debe estar encendida?, la respuesta es cuando se requiera. ¿Okay?
Ahora, cuando se requiere, eso va a depender también muchas veces del recinto, de donde debe estar encendido. Hay recintos, vamos a revisar en algunos puntos que por normativa, la luz nunca debe estar apagada, debe estar baja, a lo mejor un 10%, pero nunca apagada. Y hay otros lugares donde la luz necesariamente debe estar apagada cuando no haya nadie, ¿ok? Uno muchas veces pasa por la calle y ve en la noche, tarde, las luces de algunos edificios eh, que están encendidas toda la noche. Y probablemente al interior no haya nadie, ¿ok? Entonces ahí se está generando realmente un derroche, un gasto innecesario de la luz. La luz no se justifica que en ese momento esté encendida porque no hay nadie en el recinto, ¿ok? Entonces en estricto rigor podríamos decir que la luz debe estar encendida cuando hay alguien en el recinto y cuando en ese recinto la luz artificial sea inferior, digamos, a lo que yo necesite. Si yo estoy en un recinto y tengo aporte de luz natural, a lo mejor en ese recinto no necesito que la luz esté encendida, porque me basta con el aporte de luz natural. ¿Ok? Entonces, básicamente, como concepto más básico, lo que tenemos en las casas, hoy la luz, ¿cuándo la encendemos? Cuando estamos en el lugar y cuando es de noche, es decir, cuando el aporte de luz natural es insuficiente. ¿Ok? Pero lo hacemos de manera manual, ¿no es cierto? Ocupamos un dispositivo, un interruptor, un dimmer, etcétera, que nos permite encender o apagar esas luces. ¿Okay? El problema es que, ¿qué pasa si nos vamos de ese recinto y se nos olvida apagar la luz? ¿Qué es lo que ocurre en estos edificios? La gente se va del recinto, se va de los baños, se va del recinto y se olvida apagar. Llega al recinto, prende la luz porque el aporte de luz natural es insuficiente, está oscuro, y porque estoy ahí, o sea, hay presencia, prendo la luz. Pero ¿qué pasa si después me voy y me olvido de apagar la luz? ¿Okay? La luz no se va a apagar sola cuando es manejada por un comando standalone. Entonces la luz se va a quedar encendida. Entonces es ahí donde se recomienda sensores que detecten cuando no hay gente, para que cuando no hay gente garantizar el apagado de la luz. Vamos a ver que un sensor de presencia, un sensor de movimiento, no necesariamente te va a garantizar el encendido de la luz, pero lo que sí te va a garantizar a todo efecto es el apagado de la luminaria. Si a ti se te olvida apagar la luz, el sensor va a decir, no te preocupes que yo la apago por ti. ¿Ok? Ok, para definir dónde colocar un sensor de movimiento, es muy importante conocer el lugar que queremos controlar. ¿Ok? Eh, Muchas veces nuevamente uno va al retail, al mercado retail, y ok, compramos un sensor de movimiento para colocar en el exterior. Generalmente uno pasa por fuera de algunas casas y se prenden las luces, sobre todo en la noche, que en el fondo como que avisan que hay alguien al interior. Es un sensor bastante simple, muy básico. El principio de tecnología de detección de ese sensor se llama PIR, que son las siglas de rayo infrarrojo pasivo. Es decir, es un sensor que detecta, se activa eh, cuando se generan en su área de detección, en su área de cobertura, em, cambios de temperatura relativamente bruscos. ¿Okay? Tiene que ser un movimiento que es el caminar, atravesar por ese área para que el detector detecte el cambio de temperatura, su tecnología PIR opere y envíe el comando de encendido de luminosidad. Después de que la persona se va, no detecta ese cambio de temperatura y la apaga. ¿Okay? Eso es como el principio más básico. Todos los sensores más básicos trabajan con este tipo de detección. PIR, rayo infrarrojos pasivos. Pero como les mencionaba, esta tecnología es para movimientos relativamente bruscos. ¿Okay? Cuando yo coloco este sensor para fuera de una casa, eso opera relativamente bien. Eh, Porque alguien pasa por afuera. ¿Ok? Pero cuando lo colocamos en una sala de clases, una sala de reunión, un sensor con ese tipo de tecnología en un baño, donde generalmente a lo mejor no siempre voy a estar moviéndome de manera brusca, fuerte, sino que voy a tener a lo mejor pausa, ese sensor me puede generar falsos apagados.
porque su tecnología no va a detectar los movimientos pequeños y va a apagar la luz, va a pensar que no hay nadie. Entonces es cuando uno generalmente empieza a moverse, a aletear, para que el detector lo vuelva a detectar y enciende la luz. Entonces, un sensor de tecnología PIR, a lo mejor no me sirve en una oficina, en una sala de reunión. Sí me sirve para pasillos, para tránsito, ¿ok? Pero no en el otro lugar. Entonces, para eso existen tecnologías, sensores con tecnología de ultrasonido, ¿ok? El ultrasonido, ¿qué significa? Que el sensor de ultrasónico tiene dos dispositivos, un emisor y un receptor. Entonces, emite una onda ultrasónica y recibe la onda ultrasónica. Si lo que recibe es distinto a lo que envía, lo toma como que hay una presencia y genera el encendido de la luminaria, ¿ok? Es una tecnología más fina porque inunda el área de cobertura. Es lo mismo que ocupan los murciélagos, es el efecto Doppler, ¿ok? O los submarinos, o los radares, que envían una señal y reciben otra. Entonces, uno puede tener incluso algunos muebles entre medio y el sensor de tecnología dual, la señal puede pasar por arriba, los espacios de arriba o de abajo del mueble o los lados y detectar la presencia, ¿ok? Cosa que no ocurre con los sensores PIR. Si yo coloco un sensor PIR y coloco un mueble, algo que obstaculice su área de cobertura, de detección, el rayo choca ahí y no busca otro lado, sino que no va a detectar movimiento. Ojo, no estoy diciendo que el sensor dual va a traspasar murallas, no, sino que si tengo, por ejemplo, una caseta de baño donde tengo apertura arriba y abajo, el rayo puede pasar por arriba o por abajo. Si es un lugar totalmente cerrado, no va a traspasar, digamos, el muro del recinto donde está. Entonces, es un sensor con una tecnología más fina. Y también hay sensores en nuestra oferta, sensores duales, ¿ok? Eh, Sensores duales, ¿qué significa? Que tienen dos tipos de tecnología PIR y tecnología ultrasónica. Y uno puede setear el sensor para que trabaje con una, con otra o con ambas. Uno puede decir que trabaje solamente la tecnología PIR o solamente la tecnología ultrasónica. Uno puede decir que el sensor trabaje con la tecnología PIR y ultrasónica. Perdón. ¿Qué significa que el sensor trabaje con la tecnología PIR y ultrasónica? Condicionando que se cumplan los dos requisitos, PIR y ultrasónica. O sea, cuando el detector detecte las dos áreas, va a generar el encendido. Pero si tengo, o yo también puedo dejarlo, estoy condicionándolo a que se cumplan las dos condiciones, valga la redundancia. Pero si le digo al sistema que trabaje como PIR o ultrasónica, le estoy aumentando su nivel de detección. Le estoy diciendo al sensor que si lo detecta la tecnología PIR o lo detecta la tecnología ultrasónica, cualquiera de los dos que detecte primero, que se active el sensor. ¿Okay? Entonces también tenemos sensores duales que son para recintos como bien específicos, donde no sabemos bien cómo se va a comportar la persona que se encuentra en ese recinto. Una cosa que es importante, el sensor ultrasónico, como es un sensor muy sensible, es sensible incluso a las corrientes de aire. Entonces, no se recomienda que un sensor dual o ultrasónico se instale cerca de las fuentes de aire o mis fuentes emisoras de aire, como por ejemplo un aire acondicionado. ¿Okay? Porque con un aire acondicionado el sensor lo puede detectar como que hay presencia y va a mantener la luz encendida. ¿Okay? Entonces yo puedo pasar por un recinto donde hay un sensor ultrasónico y el sensor va a tener la luz encendida, aunque no hay nadie al interior, porque está detectando una corriente de aire. Entonces, ese es un falso encendido. Podemos tener con los sensores PIR, podemos tener problemas de falsos apagados y con los de tecnología más avanzada podemos tener problemas de falso encendido. Entonces, hay que calibrar bien el sensor. El sensor se calibra, se setea. Y otra tecnología que tenemos actualmente es la tecnología microondas. ¿Okay? Acá está un poquitito la tabla resumen. Los sensores PIR no deben existir elementos que obstaculicen la visión entre el sensor y el lugar de detección deseado, porque si no, no lo va a detectar y puede generar un falso apagado. Y los sensores con tecnología ultrasónica no deben instalarse, digamos, en lugares exteriores o al aire libre, o donde haya, no sé, por ejemplo, un aire acondicionado, porque puede generar falsos encendidos, ¿ok? Entonces, donde no sabemos bien dónde utilizar un sensor, cómo se va a comportar el recinto, podemos colocar un sensor dual. Obviamente hay un término económico en función del tipo de sensor que elijamos.
Y así en el mercado, o en nuestra oferta, mejor dicho, tenemos varios tipos de sensores para distintos tipos de recintos. Por ejemplo, en los pasillos de los estacionamientos o en los pasillos de las cajas escalas de los edificios de departamentos, unos son pasillos, ¿ok? Entonces yo necesito un sensor para pasillo. Un pasillo es un lugar relativamente angosto, pero largo. Entonces necesitamos un sensor para pasillo. Nosotros tenemos sensores especiales de cobertura para pasillo. Sensores que pueden alcanzar los 20 metros de largo y 3 metros de ancho, es decir, pasillos. Y tenemos sensores, por ejemplo, para salas de clase o salas de oficina, donde necesito un sensor de cobertura de 360 grados y ojalá con una tecnología ultrasónica, PIR, ultrasónica, ojalá dual. ¿Ok? Entonces es importante conocer el comportamiento del recinto para poder instalar el sensor adecuado. Si yo tomo un sensor para salas de reunión y lo coloco en un pasillo, no me va a funcionar bien, ¿ok? Porque va a haber tramos en donde no me va a cubrir su área de cobertura. Voy a tener que colocar muchos sensores en lugares donde solamente puedo colocar un puro sensor específico para pasillos. Y eso ocurre, ¿eh? Ocurre que en situaciones, por ejemplo, en los pasillos justamente se colocan 4 o 5 sensores para cubrir el pasillo. Y eso es porque, ok, no lo conocían el sensor que era para pasillos, donde tú tenías un puro sensor que te podía cubrir todo el espacio, todo el espectro. ¿Ok? Y otro dato que es muy importante es el seteo del sensor. Nuevamente, si nosotros compramos un sensor común y silvestre, lo más probable es que este sensor tenga un par de perillitas en su frente para regular el tiempo que yo quiero que esté encendido, y a lo mejor también para regular los luxes, es decir, decirle al sensor que yo quiero que solamente actúe de noche y no de día. ¿Okay? Esos generalmente son los sensores que uno coloca afuera de las casas cuando alguien pasa de noche. El sensor está seteado para que opere de noche, se prende y está encendido, no sé, un minuto, que es el tiempo que yo seteé, y se apaga. Eso es lo más básico de un sensor, el tiempo y el aporte de luz natural. Cuando es un sensor que trabaja por aporte de luz natural, es un sensor que decimos que tiene fotocelda incluida. ¿Okay? O sea, aparte de tener la tecnología para detectar movimiento, tiene una tecnología que es una fotocelda que permite conocer el aporte de luz natural y poder decidir si actúa de día o de noche o en cierto umbral. ¿Okay? Entonces, en el caso nuestro, tenemos algunos parámetros más. Nuestros sensores, una vez más, son sensores para uso profesional. Uso profesional significa instancias, situaciones profesionales, alto tráfico, ¿ok? Ok, entonces, una de las cosas que se setea para empezar en nuestros sensores es la sensibilidad o área de cobertura del sensor, ¿ok? Si yo coloco un sensor ultrasónico en una oficina y por decir algo, oye, sabes que está un par de metros más allá, hay un aire acondicionado que me está generando falso encendido, o cuando dejo la puerta abierta, la persona que pasa por afuera de la oficina, el sensor lo capta y genera nuevamente un falso encendido, antes de cambiar el sensor yo podría bajarle su sensibilidad para que su sensibilidad no detecte esa fuente de aire o no detecte a la persona que está afuera. Entonces nuestros sensores permiten manejar la sensibilidad básicamente en cuatro niveles: bajo, medio, alto, muy alto. O viceversa, si un sensor con tecnología PIR, que yo lo coloco en un lugar y me genera un falso apagado, antes de cambiar el sensor yo veré si está colocarlo en una mayor sensibilidad para aumentar su cobertura, su sensibilidad de detección. Entonces es importante saber que nuestros sensores tú puedes jugar, te tienes esa alternativa para poder setearlos en una sensibilidad baja, media, alta o muy alta. Otro seteo de los básicos es el tiempo de encendido, ¿ok? Yo quiero que el sensor, al cabo de cuánto que no me detecta, se apague la luz. De 1 minuto, de 3 minutos, de 5 minutos. Por ejemplo, en sensores, en lugares, en baños, dejar un sensor en 1 minuto es muy corto. O sea, yo entro a un lugar, detecta y empieza a contar el sensor. Al cabo de 1 minuto, que no detecte movimiento,
apaga la luz. Encontramos que eso es muy corto, un tiempo razonable puede ser 5 minutos, porque en un minuto uno puede quedarse relativamente quieto y el sensor va a detectar eso como un falso apagado y se apaga. Pero 5 minutos ya es un tiempo prudente como para que una persona haga algún movimiento brusco. ¿Ok? Entonces dejar el sensor seteado en 5 minutos es como es recomendable. ¿Ok? Ahora, hay una cosa importante que tienen nuestros sensores, que nuestros sensores se reinician automáticamente. Si yo coloco un sensor de movimiento en una sala, en una oficina, por ejemplo, y lo seteo a 5 minutos, no significa que el sensor a los 5 minutos va a apagarse sí o sí. No. Yo puedo estar al interior del recinto y en la medida que me estoy moviendo, estoy generando movimiento, el sensor se está automáticamente reiniciando. Si yo salgo de la sala y el sensor no detecta movimiento, ahí empieza a contar. El sensor puede ir en los 4 minutos, pero si yo vuelvo a ingresar a la oficina, se reinicia. No se va a apagar a los 5, el sensor puede estar encendido todo el día mientras yo esté al interior del recinto. Cuando yo me voy y no detecte a los 5 minutos, ahí recién va a apagar la luz. Cosa que no ocurre con todos los sensores. Hay algunos sensores que se apagan sí o sí al tiempo que tú los seteaste. Y eso realmente es incómodo o muy poco práctico para una oficina, por ejemplo, donde coloca un sensor de movimiento, lo setea a 5 minutos y a los 5 minutos se te apaga, detecta movimiento, se prende, a los 5 minutos se apaga, después se prende. No, eso daña la vida útil de la luminaria y no es cómodo, no es útil para la persona que está ocupando ese recinto. ¿Okay? Para nada. Entonces nuestros sensores se resetean, garantiza que la luz se va a apagar al cabo del tiempo que transcurrió y que no detectó movimiento. Otro seteo que se le realiza también a nuestros sensores, que también incluyen fotocelda, es justamente el aporte de luz natural. ¿Okay? Entonces yo puedo decir, este mismo sensor que coloque en la oficina, que se active cuando el aporte de luz natural sea inferior a 300 luxes, por ejemplo. ¿Okay? Es decir, yo entro a la oficina y no prendió la luz del sector. Y no es porque el sensor esté malo, sino que el sensor está condicionando a que la luz se encienda, sí, solo si hay presencia, ¿ok? Se está cumpliendo un factor, pero además el aporte de luz natural sea insuficiente. Y en este caso, como hay aporte de luz natural, no se está cumpliendo la segunda condición, así que no lo enciende. El sensor me está acotando su activación, ¿ok? Se lo está condicionando a que se cumpla con dos funciones. Haya movimiento, pero además que el aporte de luz natural sea insuficiente. Cuando ocurren esas dos condiciones, ahí recién enciende la luz, ¿ok? Recordemos que el sensor no necesariamente me va a garantizar el encendido, pero sí me va a garantizar siempre el apagado. Acá yo entré al recinto, no encendió, porque está diciendo que el aporte de luz natural es suficiente. Si el aporte de luz natural es insuficiente y hay movimiento, ahí la prendió. Después, si yo me voy y se me olvidó apagarla, el sensor me dice, no te preocupes, que al cabo de los 3, 4, 5 minutos que se haya establecido, él va a apagar la luz. Y finalmente tenemos otro parámetro de programación bastante interesante que tienen nuestros sensores, que es para el uso a nuestros sensores, tú les puedes asociar un pulsador, ojo, pulsador de timbre, ¿ok? Monoestable, no interruptor, ¿ok? Tú le asocias un pulsador. Entonces, le asocias un pulsador al sensor para tener el control manual de la luminaria. O sea, tenemos el control por el sensor, pero además al sensor le hemos asociado un pulsador. Entonces, yo puedo manejar la luminaria a través de un pulsador. ¿Para qué es eso? Aparte de que eso lo exige la normativa en algunos puntos, eso es útil porque yo puedo dejar al sensor para que funcione en modo eco. En modo eco significa que el encendido es manual, y el apagado siempre va a ser automático. ¿Qué significa que el encendido sea manual? Yo voy a entrar al recinto, el detector me detectó, pero no va a encender la luz. Puede ser de noche, no hay aporte de luz natural, pero el sensor no encendió las luces. ¿Por qué? Porque el sensor está programado para que el encendido sea manual. Es decir, yo voy a tener que tomarme la molestia de prender manualmente la iluminación. ¿Ok? O sea, el sensor me está diciendo, si quieres prender la luz, tómate el trabajo de presionar la tecla.
¿Ok? Ok, me tomo el trabajo de presionar la tecla. Si voy saliendo, pulsando la misma tecla, se apaga. Y así esto puede funcionar como si fuera un interruptor común y corriente. Pero ¿qué pasa si a mí se me olvida apagar la luz en algún momento? Entro, prendo la luz y después me voy del recinto y se me olvidó apagar la luz. El sensor me va a decir nuevamente, no te preocupes que yo apago la luz. A eso me refería con que un sensor no necesariamente garantiza el encendido, sí garantiza el apagado. Es un elemento de ahorro de energía. En este caso, el sensor no te está garantizando el encendido, te está diciendo, tómate la molestia para que tú manualmente prendas la luz, pero si se te olvida apagarla, no te preocupes porque yo la apago por ti. ¿Ok? Ese es el sistema modo eco o también conocido como manual on, automatic off, que es una característica de nuestros sensores. Ahí está explicado en mejor detalle. Otra característica que tienen la mayoría de nuestros sensores es que todos estos seteos, todas estas programaciones que hemos visto, la sensibilidad, el tiempo de detección, el aporte de luz natural y el modo de detección, no es que el sensor tenga 4 perillas para yo regularle cada una de ellas, sino que se hacen a través de un único dispositivo que es un control remoto. Es un control remoto que me permite a mí programar el sensor eh, apuntándolo hacia el sensor a una distancia de más o menos 2-3 metros. ¿Okay? Es decir, si yo quiero programar mi sensor, no necesito andar con una escalera e irme subiendo a cada uno de los sensores para manejarle las perillas. No, ocupo un único control remoto para programar cada uno de los sensores. Más aún, yo puedo programar en un control remoto los parámetros que hemos visto, guardar esa información y esa información enviarla a los otros sensores que debieran comportarse igual que este otro. ¿Okay? Es un control remoto bidireccional. ¿Qué significa eso? Que si yo llego a un recinto donde veo un sensor que se está comportando de manera extraña, puedo apuntar el control remoto y rescatar cómo está seteado ese sensor. Puedo ver el tiempo en el display del control remoto, puedo ver el tiempo de detección, cómo está seteado. Si está la sensibilidad baja, alta, muy alta, el tiempo está en 10 minutos, 30 minutos, 5 minutos, si está en modo eco, etc. ¿Okay? Entonces ahí yo puedo modificar, puedo darme cuenta si hay algún parámetro que tenga mal programado el sensor, modificarlo y reprogramar el sensor. También con el control remoto puedo hacer pruebas de funcionamiento, puedo apuntar al sensor y enviarle una función de on, es decir, que encienda la luminaria, o de off, un apagado, para ver si el sensor está controlando bien la luminaria que está asociada. Es muy útil este control remoto porque es un elemento que permite que el sensor no sea manipulado por cualquier persona, no tiene perillitas para que cualquier persona vaya y las cambie, las modifique, sino que es un control remoto que debiera ser de uso del administrador, de la persona que está a cargo del mantenimiento del edificio, ¿no es cierto? Y además es muy útil para que el instalador previamente tal programe. No necesita andar con una escalera, un destornillador debajo del brazo, sino que anda solamente con su control remoto para programar los distintos sensores. Y así como nos podemos mencionar algunos parámetros de la exigencia de la actual norma, el RIS 14, exigencias de eficiencia energética para edificios. En el punto 5.3.2.1 dice, los sensores utilizados para el control de iluminación interior deberán permitir el encendido manual a través de un aparato eléctrico. El aparato eléctrico, en el caso nuestro, es el pulsador. El pulsador es el dispositivo que me permite que el sensor sea manejado desde este dispositivo externo. ¿Okay? Es decir, nuestros sensores permiten cumplir con este punto de la norma. ¿Okay? Los sensores utilizados para el control de la iluminación interior deberán permitir el encendido manual a través de un aparato eléctrico, en el caso de nuestro pulsador, para el espacio que controla. Al menos uno de esos interruptores, en el caso de un pulsador, deberá estar en el acceso a la dependencia controlada. ¿Okay? El sensor nuestro cumple con esta norma. Y otro parámetro interesante que dice el RIS 14 con respecto a los sensores, dice, se privilegiará el uso de sensores en donde la configuración, el seteo, la programación en el fondo del sensor no pueda ser alterada por los usuarios.
en un sensor que tiene potenciómetros, perillitas para modificar, eso puede ser modificado por cualquiera que se suba arriba de una escalera, que tenga acceso al sensor y modifique las perillitas. Entonces, esos sensores nos son perfectamente manipulables por cualquier persona. En cambio, los sensores nuestros son manipulables a través de la persona que tenga el control remoto. Y el control remoto no lo tiene cualquiera, ¿ok? No cualquier usuario del edificio tiene el control remoto para programar o modificar el sensor. Entonces cumplimos con esta otra exigencia general de la norma, en donde dice que se privilegiará el uso de sensores en donde la configuración no pueda ser alterada por los usuarios, sino que solamente pueda ser modificada por el personal a cargo de mantención o instalación de los mismos. Es decir, en nuestro caso, la persona que tenga el control remoto. Dentro de la gran familia de sensores que nosotros tenemos, que tenemos sensores que van en las mismas placas para reemplazar los interruptores, tenemos sensores para pasillos con distintos tipos de tecnología, PIR ultrasónica. También yo les mencionaba, bueno, que hay otros tipos de sensores con otros tipos de cobertura para distintos metrajes cuadrados, si son para pasillos, si son para salas de oficina, si son para espacio. Entonces, tenemos una gran oferta, principalmente en tipos de tecnología, PIR, ultrasónica, con distintos tipos de cobertura para satisfacer los requerimientos de, me atrevería a decir que cualquier recinto, cualquier lugar de instalación. Sensores para pasillos, para 360 metros de acción, 360, perdón, no 360 metros, 360 grados. Ok, entonces, por eso que nosotros decimos que debido a todas las capacidades y alternativas que entregan los sensores Legrand, en donde tenemos distintos tipos de tecnología PIR, tecnología ultrasónica, dual y microondas. Tenemos distintos tipos de cobertura para oficinas, para pasillos, salas de reuniones, estacionamiento, donde tenemos distintos parámetros de detección que podemos setear en el sensor. Sensibilidad, el tiempo de detección, el nivel de iluminación, el modo, si es el modo eco, automatic on, manual on, etc. En donde se utiliza una única herramienta de programación, que es el control remoto, nosotros decimos que nuestros sensores son sensores para uso profesional. ¿Ok? Claro, si queremos comprar un sensor para un cuarto de nuestra casa, un cuarto que yo abra y se prenda la luz y salga y se apague, podemos comprar un sensor en el retail. Si queremos un sensor para que detecte, se enciende una luz en la noche cuando pasa alguien por fuera de la casa, también. Pero nuevamente, si queremos controlar una oficina, un edificio, pasillos de estacionamiento, esos otros sensores no nos van a servir, tenemos que ocupar sensores profesionales. Aquí es lo mismo que ocurre con los motores de los portones vehiculares. O sea, yo, para una casa, yo puedo ir al retail y comprar un motor de portón para mi casa. ¿Ok? Y con mi control remoto voy a abrir o cerrar el portón. Ese portón, ¿cuántas veces al día se va a abrir o cerrar? A lo sumo, entre 5 y 10 veces al día a lo mucho. Ya, 10 veces al día a lo mucho si hay dos personas que tienen auto en la casa. ¿Ok? Entonces el motor que compré en el retail va a ser un motor que lo voy a exigir 5 o 10 veces en el día. Pero pensemos ahora en un motor de portón para edificio, un edificio residencial donde hay 100 departamentos, donde esa apertura y cierre va a ser 100, a lo menos 100 veces al día. ¿Ok? Si yo tomo el motor que instalé en mi casa y lo pongo en ese edificio, el motor me va a durar una semana en cuanto al tráfico. ¿Okay? A la semana el motor va a estar quemado, va a estar dañado. ¿Okay? Necesito un motor profesional, un motor que me aguante las 100, 200 manipulaciones durante un día. ¿Okay? Entonces, a eso nos referimos acá también. Si vamos a ocupar un sensor donde va para alto tráfico, para estacionamientos, con coberturas especiales, con tecnología de detección dedicada, que manejen el aporte de luz natural, etc., necesito sensores profesionales. Más aún, en nuestra oferta tenemos sensores de movimiento que pueden controlar luminarias atenuables, 0,10 volt o DALI. Ahí es donde se ocupan estos sensores de movimiento, donde me atenúan la luz artificial en función de la luz natural.
La luz artificial, para que sea atenuable, va a ser una luz de 0 a 10 volt con driver 0 a 10 volt o driver Dalí para ese tipo de requerimientos. Denlo por hecho. Entonces necesito un sensor de movimiento que me permita controlar esta luminaria de 0 a 10 volt o que me permita controlar esta luminaria Dalí. Nosotros los tenemos los sensores para controlar luminarias de 0 a 10 volt y luminarias Dalí, es decir, sensores que permitan atenuar la luz artificial en función del aporte de luz natural. Y hay otros recintos donde se exige que cuando no hay movimiento, la luz no se apague, sino que baje a un 10%. Y cuando hay movimiento, no se encienda al 100%, sino que se encienda al 80%. Trabaje en el rango del 10% y del 80%. Para eso, la luminaria tiene que ser, una vez más, atenuable, para poder dejar la luminaria al 10% o al 80%. Y para que sea atenuable, den por seguro que la luminaria va a ser 0 a 10 volt o Dalí. Y para hacer esa función, nuestros sensores permiten eso. Se programan para que el sensor, cuando no detecte movimiento, la luminaria baje a un 10%, no se apague. Y que cuando detecte movimiento, suban, pero no al 100%, a un 80%. Tenemos sensores para control de luminarias Dalí y de 0 a 10 volt para ese tipo de aplicaciones. Finalmente, llegamos cuando queremos tener todo lo que hemos visto acá es generalmente para control standalone, es decir, controles con sensores, con interruptores, con dimmer en distintos recintos para controlar localmente en ese recinto la iluminación en las distintas características y modos que hemos visto. ¿Qué pasa cuando se requiere tener un control centralizado de la iluminación? Es decir, queremos tener un lugar, un punto específico en donde yo poder manejar todas las luces de este recinto, de este piso de la oficina o desde el edificio. Este control centralizado muchas veces se requiere, no muchas veces, siempre me atrevo a decir que se requiere en los edificios residenciales. En los edificios residenciales donde hay luces para los espacios comunes, luces para el jardín, luces para el acceso, luces para el estacionamiento, distintas luces de espacios comunes, se requiere que esas luces de los espacios comunes sean controladas por el conserje. El conserje es la persona que tiene que tener centralizada el control de estas luces. Estas luces no están distribuidas, o sea, están distribuidas, pero los interruptores no están distribuidos. Yo no tengo distintos interruptores para ir, o sea, yo no voy a ir afuera a encender las luces del patio, del jardín, no voy a ir al otro recinto a encender las luces de los estacionamientos, no. Yo requiero tener en un punto centralizado el control de iluminación. Y para eso existen, lo más común, lo más básico que existe, son los denominados TCL. TCL es tablero de control de luces, ¿ok? Son las siglas de tablero de control de luces. Y existen en todos los edificios residenciales, como existe esta necesidad de control centralizado de la iluminación, existen estos tableros, que son tableros que tienen muchas teclas, muchos interruptores. ¿Para qué? Para tener el control centralizado de la iluminación. Pero son sistemas principalmente del tipo analógicos, ¿ok? Para control de sistemas analógicos centralizados están estos TCL. Pero como son sistemas analógicos, presentan una serie de desventajas. Lo primero es el gran tamaño. Su tamaño es relativamente grande, ¿ok? Y es variable en función de la cantidad de encendidos que vayamos a controlar. Acá tenemos un TCL de 30 teclas, tiene un tamaño en particular, pero acá tenemos un TCL con 72 teclas, es más grande. Varía, porque acá tenemos que controlar 72 encendidos de iluminación y acá 30. Entonces, el tamaño varía proyecto a proyecto, requerimiento a requerimiento. La otra desventaja es que ocupan una gran cantidad de cable eléctrico. Si yo abro la tapa de este tablero, me voy a encontrar con que están llegando 72 cables, a lo menos, uno por cada tecla, ¿ok? Lo mismo acá, si yo abro esta tapa, me encuentro con que están llegando 30 teclas, una por cada cable, a lo menos. Eso es lo que mencionamos, que ocupa una gran cantidad de cable eléctrico propio de los sistemas analógicos y es variable, varía de proyecto a proyecto. Y la manipulación, el manejo de los encendidos de iluminación, el encendido y el apagado, lo tiene que realizar una persona que está ahí in situ
no se realiza todo automáticamente. Necesitamos que esté el conserje que encienda o apague las luces. Y eso puede producir una serie de desventajas, ¿no es cierto? Que necesitamos que haya una persona ahí que esté manipulando las luces. Entonces, en el fondo, veamos cómo operan un poco, conozcamos un poco cómo es la arquitectura instalativa de estos sistemas TCL. Básicamente, si vamos a un edificio, por ejemplo, residencial, tenemos como primeros actores, ¿no es cierto?, los encendidos de iluminación que vamos a controlar. Los encendidos de iluminación que van a ser parte de este control centralizado. Estos encendidos de iluminación, que son las luces exteriores, las luces del jardín, las luces del quincho, las luces de estacionamiento, etcétera, luces de acceso, se cablean eléctricamente hacia la sala eléctrica. En los edificios aparece la sala eléctrica. O sea, hay una sala eléctrica donde tiene todos los elementos para el control eléctrico del edificio. Dentro de los elementos que están en esta sala eléctrica están el tablero eléctrico general del edificio. Y en ese tablero eléctrico general del edificio están insertos, dentro de otras cosas, unos dispositivos que se llaman contactores. Los contactores son los elementos que van a controlar los encendidos de iluminación. Entonces, los encendidos de iluminación se cablean eléctricamente hacia la sala eléctrica, específicamente hacia el tablero eléctrico y particularmente a los contactores que están en este tablero. Estos contactores son controlados por las teclas de los interruptores que están en el TCL. Y este control se realiza con cable eléctrico. Es una relación 1 a 1. O sea, si yo tengo 40 encendidos de iluminación, tengo 40 contactores, voy a tener que tirar 40 cables eléctricos a lo menos acá para hacerlos llegar a las 40 teclas que va a tener mi TCL. Esa es la arquitectura instalativa propia de los sistemas analógicos. En los sistemas analógicos, entre comillas, se caracterizan, entre otras cosas, porque el envío de la información es a través de cables dedicados. Si yo quiero enviar la información del punto A al punto B, necesito un cable. Si requiero enviar la información del punto A al punto C, lo hago a través de otro cable, y así sucesivamente. Esa es una de las principales características de los sistemas analógicos. El envío de la información es a través de cables dedicados. A diferencia de los sistemas digitales que ocupan un bus de comunicación para todo efecto. Un bus de comunicación por donde viaja la información y el envío de la información es a través de este único bus de comunicación. ¿Ok? Entonces, nosotros la idea que buscamos es digitalizar este sistema de control centralizado 100% analógico. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cómo podemos digitalizar este sistema analógico? Básicamente a través de lo que nosotros tenemos, que son las pantallas táctiles. La pantalla táctil, una de las más simples, pero más utilizadas, es una pantalla táctil de 3,5 pulgadas. ¿Okay? Es una pantalla táctil que se instala en el muro, en una caja especial, empotrada, o en algunos casos se hace algún arreglo especial en la mesa y se deja de manera sobrepuesta o vertical, digamos, en el mueble de la conserjería. ¿Okay? Entonces, esto va a ser lo que nosotros vamos a instalar en nuestra caseta de control, en nuestra sala de conserjería. Este va a ser nuestro sistema de manejo. Este va a ser nuestro panel de control centralizado, una pantalla táctil digital. Y le vamos a colocar el nombre de TCL digital, tablero de control de luces digital. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Básicamente la pantalla táctil no funciona sola. Lo que se hace es que en la sala eléctrica, donde está el tablero eléctrico, donde están los contactores, colocamos un nuevo tablero que le llamamos tablero de control o tablero de control domótico. Es un nuevo tablero que está ahí, al lado del TDA, en la misma sala eléctrica. ¿Ok? Este tablero de control, lo que tiene en su interior son unos dispositivos que se llaman actuadores. Los actuadores, en términos generales, son dispositivos que tienen salidas de relé. ¿Ok? Generalmente nosotros utilizamos un actuador que tiene 4 salidas de relé, es decir, un actuador me permite controlar 4 contactores. Es decir, que si yo estuviera controlando 40 encendidos, donde hay 40 contactores, podría estar utilizando en el tablero de control 10 actuadores de 4 relés cada uno. 4 por 10, 40.
No, cada relé va a ser el que va a actuar, va a controlar el contactor. El contactor ya no va a ser manejado por el interruptor que estaba en la sala de control. No, va a ser manejado por la salida del relé del actuador que está en el tablero de control. Y estos actuadores van a recibir la instrucción desde la pantalla táctil. Desde la pantalla táctil, cuando yo manipule la información por los distintos menús de la pantalla táctil, la información va a viajar a través de este bus de comunicación, va a llegar al tablero de control y va a llegar específicamente al relé del actuador y le va a dar la instrucción de que se cierre o se abra y en consecuencia energizar o desenergizar el contactor y finalmente encender o apagar la iluminación que se está controlando por ese contactor. Así funcionan los sistemas digitales. Es un bus de comunicación por donde viaja la información y esa información desde este punto puede ser enviada a los distintos dispositivos ocupando un único bus de comunicación. Esto ya, digitalizar el envío de la información, ya es una gran ventaja instalativa, porque si lo vemos, si queremos cuantificar, por ejemplo, cuánto es la cantidad de cable que se ocupa, utilizamos el siguiente ejemplo. Pensemos que queremos tener un control centralizado de 40 encendidos de iluminación. O sea, acá tenemos 40 contactores, es decir, acá tenemos 40 teclas. Lo que tenemos, metamos otra variable aparte de la cantidad de encendidos, que son 40. Otra variable en juego es la distancia que separa estos dos puntos, la sala eléctrica, donde está el tablero eléctrico, de la sala de control. Pensemos que hay una distancia que separa estos dos puntos de 100 metros, por dar una cifra cerrada. 40 encendidos y 100 metros. No estoy diciendo que es la distancia lineal, sino que más bien es la distancia de recorrido del cable. La pregunta es, como yo les decía, en los sistemas analógicos el control es punto a punto, es decir, 40 encendidos, 40 contactores, 40 teclas, 40 cables eléctricos. Si la distancia que separa estos dos puntos de 100, ¿cuánto es la cantidad de cable eléctrico que yo voy a necesitar? Y la respuesta es 100 por 40, 4.000 metros de cable. O sea, para satisfacer un requerimiento de este tipo, vamos a utilizar 4.000 metros de cable eléctrico o 4 kilómetros de cable eléctrico. O si lo llevamos a términos prácticos, vamos a tener que ir a comprar 40 rollos de 100 metros de cable eléctrico a lo menos para poder satisfacer este requerimiento. Cuando digitalizamos esta aplicación y ocupamos la pantalla táctil con el tablero de control, las reglas del juego son las mismas, vamos a controlar 40 encendidos, es decir, en el tablero eléctrico vamos a tener los 40 relés, 10 actuadores de 4 relés cada uno. En el otro punto va a estar nuestra pantalla táctil, la distancia es la misma, el cableado eléctrico se hace en este mismo punto, y si queremos responder la misma pregunta, ¿cuánto es el cable que tenemos que utilizar para enlazar la sala eléctrica con la sala de control? En este caso es un puro bus de comunicación por donde viaja la información. Es decir, estamos utilizando para este requerimiento 100 metros de este cable de comunicación. ¿Okay? Un rollo, estamos reemplazando los 40 rollos de 100 metros de cable eléctrico por un rollo de cable bus de comunicación. Es la ventaja de digitalizar los sistemas analógicos. Por eso que la tendencia es pasar de lo analógico a lo digital y no viceversa. ¿Okay? Los sistemas digitales, por definición, son más eficientes por sobre los sistemas analógicos. Estamos reemplazando los 4.000 metros de cable eléctrico por 100 metros de este cable bus de comunicación. Pero aquí está un poquitito cómo es la arquitectura típica de estos sistemas de control centralizados digitales. Lo que tiene el tablero de control es una fuente de alimentación que es la que genera el bus de comunicación digital. Es una fuente especial que genera este bus de comunicación digital. Este bus de comunicación digital va enlazando, va interconectando todos los actuadores. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 actuadores de 4 relés cada uno. 4 por 10, 40. O sea, puedo controlar 40 contactores, 40 encendidos, 40 cargas eléctricas. Entonces, el cable bus está enlazando todos los actuadores y ese cable bus de comunicación es el que llega a la pantalla táctil. Cuando yo manejo la pantalla táctil, lo que hago es enviar información por el bus de comunicación digital a cada uno de los relés de los actuadores y así controlo mi sistema.
El cable bus de comunicación es un cable especial de 2 hilos. Nuestro protocolo de comunicación ocupa 2 hilos no polarizados por donde viaja la información. Este bus de comunicación no solamente alimenta los dispositivos, sino que por aquí viaja la comunicación. ¿Ok? Por tanto, es un cable especial y una fuente de alimentación especial. Pero no solamente gano en el cableado, en la conexión del sistema, sino que también gano en las funcionalidades del sistema. La pantalla táctil puede ejercer distintos niveles de control sobre los relés de los actuadores y así tener distintos niveles de control sobre los encendidos de iluminación. Por ejemplo, a través de un primer icono puedo tener el control individual de los relés de los actuadores. Yo pulso ese icono, presiono ese icono y se me despliega otro menú y puedo activar uno a uno los relés de los actuadores y tener el control de los encendidos uno a uno. El control punto a punto se llama ese, que vendría a ser más o menos lo mismo que si yo presionara una a una las teclas de mi TCL. Pero además de ese primer control, que es el control individual o punto a punto de los encendidos, tengo otro icono que es el control grupal de los encendidos, o también conocido como control de escenario. Un escenario es que se ejecuten varias acciones simultáneamente. Entonces yo podría tener, ¿qué pasa si yo quisiera encender todas las luces del recinto? En lugar de irme al icono individual y empezar una a una a encender las luces, yo puedo esa acción almacenarla y presionar una tecla y generar este encendido full, este escenario full. Y presionando una única tecla, genero el encendido total del recinto. O viceversa, presionando otra tecla, el apagado total del recinto. O tener encendido intermedio, el encendido a la norte del edificio, el encendido a la sur del edificio. Poder tener programados encendidos grupales en este icono. ¿Okay? Entonces es el control, tengo un primer nivel de control, que es el control individual, y un segundo nivel de control, que es el control grupal o de escenario. Y además tengo un tercer nivel de control de los encendidos. Es este icono que me permite darle programación horaria, ya sea al encendido individual o al encendido grupal. Y así poder dejar que las luces se enciendan o se apaguen de manera automática por control horario que yo les haya asignado. Básicamente tengo 3 niveles de control: control individual, control grupal y control automático por programación horarias del control individual o del control grupal. Es decir, permite más funciones. En resumen, bueno, acá este es un actuador típico, es un dispositivo que tiene 4 salidas de relé de control y acá abajo se va al bus de comunicación. Esto es para que se vea un poquitito cómo es el actuador nuestro. Pero en el mundo del control centralizado digital, los actuadores tienen distintas formas, pero siempre tienen lo mismo arriba, las salidas, los canales. En este caso tiene los 4 canales para controlar 4 cargas eléctricas, 4 contactores. En resumen, con la pantalla digital, si revisamos las otras variables, si revisamos las desventajas que mencionamos al principio, que el tamaño de un TCL tradicional era variable, aquí el tamaño de nuestro TCL es fijo, va a ser el tamaño de la pantalla táctil, independiente de la cantidad de encendidos que vamos a manejar. Si vamos a manejar 40 encendidos, lo que vamos a utilizar es esta pantalla táctil. Si vamos a controlar 60 encendidos, lo que vamos a utilizar es la misma pantalla táctil. Si vamos a controlar 80 encendidos, va a ser la misma pantalla táctil. El tamaño de mi TCL, que en este caso es la pantalla táctil, no varía, no cambia, es un tamaño fijo. Resuelto el problema del tamaño variable. La gran cantidad de cable eléctrico, lo mismo. Lo que vamos a usar para enlazar el punto A con el punto B, independiente si son 40, 60 u 80 encendidos, siempre va a ser un bus de comunicación de 2 hilos. ¿Ok? No como en el otro caso, que la cantidad de cable era variable, que era la característica típica de los sistemas analógicos. Resuelto el problema de la gran cantidad de cable eléctrico, ahora se ocupa un puro bus de comunicación de 2 hilos. Y la otra desventaja, que era la manipulación, que la manipulación de un TCL es solamente manual y dependemos de la persona. Acá podemos prescindir de la manipulación manual porque podemos hacer programación horaria para que el sistema funcione de manera autónoma, automática, por la programación horaria. Resuelto el problema de la manipulación.
En resumen, decimos que nuestro sistema TCL digital es un sistema de control de luces para áreas centralizadas, más moderno, acorde a todas las tecnologías touch actualmente. Más eficiente, porque logramos mayores prestaciones con menos recursos. Por definición, cuando tú ocupas o haces igual o más cosas con menos recursos, eres más eficiente. ¿Ok? Aquí estamos haciendo más cosas, control individual, control grupal, control automático por programación horaria, con menos cable, menos tuberías, menos bandejillas, etc. Es un sistema más eficiente. Los sistemas digitales son más eficientes que los sistemas analógicos. Pero además lo podemos hacer en menos tiempo, porque cablear un bus de comunicación es más rápido que cablear 4.000 metros de cable eléctrico. Entonces es un sistema, aparte de más eficiente, más eficaz. Y es un sistema que está predispuesto para crecimientos futuros. Siempre es posible agregar más actuadores en el tablero eléctrico sin necesidad de agregar más cable bus desde un punto al otro. Por programación se agrega, puedo agregar más controles en cualquier momento y además puedo hacer que el sistema crezca en prestaciones. Yo, por ejemplo, al sistema puedo colocarle o agregarle un dispositivo que se llama, esto es importante, yo puedo agregarle al tablero, agregarle actuadores, en lugar de tener actuadores que tengan 4 salidas de control on-off, puedo agregar actuadores para control de atenuación. Tenemos actuadores para atenuación por corte de fase que tienen 2 salidas. Tenemos actuadores para luminarias de 0 a 10 volt que tienen 8 salidas. 4 salidas. 4 salidas. Entonces, actuadores que tienen 4 salidas para control de luminarias con drivers de 0 a 10 volt. Y tenemos actuadores con 8 salidas para luminarias Dalí. Aquí está donde podemos tener un control, un manejo de sistemas Dalí a través de este sistema digital de control centralizado, porque tenemos actuadores que manejan hasta 8 salidas para luminarias Dalí. Entonces, mi sistema de control centralizado no solamente puede controlar luminarias on-off, sino que puede controlar luminarias por atenuación por corte de fase, por atenuación de 0 a 10 volt, por atenuación Dalí, porque tenemos los actuadores, los equipos que permiten controlar cualquiera de estas luminarias. Además, tenemos sensores de movimiento de tecnología PIR, ultrasónica, dual, etcétera, para distintos tipos de cobertura, para pasillos, para oficinas, etcétera, que se conectan al bus de comunicación. Entonces, si yo tengo un sistema de control centralizado que ocupa un bus de comunicación, puedo ir agregando sensores de movimiento para que, por programación, ese sensor de movimiento a través del bus de comunicación le envíe la información al relé del actuador para que active esa luminaria en particular. O sea, mi sistema permite tener un control centralizado a través de una pantalla táctil de luminarias on-off o con atenuación, con distintos tipos de tecnologías de atenuación, y además colocar sensores de movimiento en los distintos puntos para tener el control local en el punto de ese encendido en particular. Y finalmente, nuestro sistema de control centralizado permite agregar un dispositivo que se llama web server, que va en el tablero de control, que se conecta al bus de comunicación por un lado y por otro lado se conecta a internet, a un punto de red. Al tener eso, tengo todo mi sistema bus conectado a internet y a la cloud nuestra, y a través de una aplicación para smartphone o para tablet, yo puedo tener todo el control de mi sistema desde cualquier parte del mundo. Yo puedo tener el control de los encendidos de iluminación on-off, con atenuación, por corte de fase, 0 a 10 volt, Dalí, con sensores de movimiento, controlados por una pantalla táctil, pero además lo tengo controlado desde una aplicación para smartphone o para tablet, desde cualquier parte del mundo a través de este dispositivo. Y puedo tener el control individual, el control de los escenarios y hacer la programación para que esto funcione de manera automática según la programación que yo le haya asignado al sistema. Entonces, nos pasamos un poquito en 10 minutos. Como conclusión,
Legrand Beticino ofrecemos un completo sistema de gestión de la iluminación para todos los requerimientos en control de atenuación a través de los dimmers standalone, que sea por corte de fase o 0 a 10 volt, control por a través de sensores de movimientos, control de la iluminación de manera centralizada a través de este TCL digital que le hemos presentado, integración al sistema de control centralizado de cualquier tipo de dimmer por corte de fase, 0 a 10 volt o DALI, integración al sistema de control centralizado de sensores de movimiento y fotocelda para tener control por presencia y aporte de luz natural, y toda la gestión se puede realizar de manera local o de manera remota a través de la aplicación para smartphone o tablet agregando el dispositivo web server, ¿ok? Y así tener un control integral de la iluminación. Ok, estimados, agradecerles por toda la paciencia. Como les digo, me pasé en unos pequeños minutos. No sé si tenemos tiempo para responder algunas preguntas. Yo con mucho gusto respondo preguntas si tenemos tiempo. Sí, don Manuel, excelente presentación, quedó súper claro todo. Así que aquí vamos a proyectar una de las preguntas que igual varias se fueron respondiendo con lo que usted iba explicando, cuando mencionó el RIC también, o los mismos sensores que tienen pulsadores, se fue respondiendo esas consultas. Perfecto. Entonces, vamos a ver acá uno en específico. Ya, acá está. Ya está publicando. Y acá. Álvaro Quintana pregunta, entre los sistemas KNX y DALI, ¿cuál es el más eficiente? Mira, la verdad que no es un tema de cuál es más eficiente. A ver, el protocolo DALI es un protocolo de iluminación, es un protocolo para las luminarias de iluminación, ¿ok? Que puede ser manejado desde dispositivos exclusivos DALI, desde un interruptor DALI, desde un controlador DALI, o desde el sistema nuestro, desde el TCL. El TCL nuestro puede manejar también las luminarias DALI a través de los actuadores. El sistema KNX también puede manejar un sistema DALI. El sistema, no hay una luminaria, por lo menos hasta donde yo sé, no hay una luminaria KNX, hay una luminaria DALI y hay un dispositivo de control KNX, entonces se complementan. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener un sistema KNX, es un sistema bastante más amplio, no solamente controla iluminación, el sistema KNX permite controlar iluminación, permite controlar calefacción, clima, permite controlar motores, permite controlar, hay muchos fabricantes, muchos productos que fabrican productos con el protocolo KNX para tener un control centralizado de muchos sistemas, y dentro de ellos está la iluminación, y el dispositivo KNX va a controlar un dispositivo DALI. Entonces, no es que sean ¿Cuál es más eficiente? excluyentes, sino que más bien se complementan. Tú puedes controlar un sistema de iluminación DALI con un sistema KNX, porque en KNX no hay una luminaria KNX, hay una luminaria DALI, y hay un dispositivo de control KNX que va a manejar esto. Y así como está ese dispositivo KNX que va a controlar la iluminación, tú vas a tener un dispositivo KNX que te va a controlar el clima, y vas a tener un dispositivo KNX que te va a controlar, no sé, un sistema de control de acceso. Y todo eso finalmente lo llevas a un sistema que se llama BMS, Building Management System. ¿Okay? Que no es otra cosa que un software donde puedes controlar un software, un punto centralizado, donde puedes controlar la iluminación DALI a través del sistema KNX, el clima a través de los sistemas KNX, el control de acceso a través de los sistemas KNX. Entonces KNX es un protocolo más grande, más poderoso en términos de que permite controlar muchas cosas más, dentro de ella la luminaria DALI. No se restan, sino que se complementan. Muchísimas gracias, don Manuel, por la explicación y ahí tendríamos la respuesta para don Álvaro Quintana. Muchas gracias por la presentación, don Manuel. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Les dejamos cordialmente invitados a responder la encuesta de satisfacción y también participar de las próximas charlas que quedan disponibles también para terminar este ciclo de eficiencia energética para el 24 de marzo, el próximo viernes, para que puedan participar, que corresponde al Sistema de Gestión de Energía EMS, ya de Legrand. Así que muchas gracias, don Manuel. Le deseamos un buen fin de semana, buena tarde, y a todos los que están presentes también. Y gracias a los que nos escriben en el chat, don Francisco, Herbert,
Jorge, y a cada uno de ustedes. Así que tengan una Yo, excelente tarde. yo también me quiero despedir, agradecer a todos. Yo sé que hay muchas, he visto ahí pasar por el chat, hay algunas consultas. Por ejemplo, vi a alguien que estaba mencionando algo importantísimo. Si hablamos de eficiencia, deberíamos haber hablado de armónico en la red de iluminación. Sí, más que eficiencia energética, es control, gestión eficiente de la iluminación, está enfocado a la iluminación. Generalmente los armónicos que se presentan en la red eléctrica van asociados a otros dispositivos, a motores, dispositivos que generan, inyectan armónico en la red. Es muy interesante y muy importante tu recomendación. Tomo esta consulta, pienso que hay otras más que puedan quedar ahí. Acá tratamos de abordar lo más posible que demos, sabemos que nunca vamos a llegar a todos los puntos, pero es importante que ustedes nos vayan retroalimentando con estos requerimientos para ir agregándolo a nuestros cursos, a nuestras charlas, o generar nuevamente un nuevo curso asociado a estos requerimientos que ustedes nos mencionan. Gracias por todas estas dudas, todas estas consultas, porque nos permiten ir mejorando, ir retroalimentándonos y generando nuevos cursos en función de los requerimientos que ustedes puedan tener. No me queda más que agradecerles su participación, su asistencia, haberme aguantado estas casi 2 horas que estuve aquí, agradecerle nuevamente al área de capacitación, en este caso representada por mi colega Christopher Guzmán, por invitarme acá, porque yo feliz de poder transmitir los conocimientos que he adquirido básicamente por la experiencia que uno lleva teniendo, poder compartirlo, y para que ustedes también puedan tener herramientas que les permitan ser más eficientes, ¿no es cierto?, en su trabajo y en su día a día. Muchas gracias y muy buen fin de semana. Que estén muy bien y nos vemos a la próxima. Nos vemos. Gracias por estar acá. Cuídense, que estén muy bien. Chao. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.
Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.